Hace unos 6 o 7 años fui a un congreso a Guatemala cuando estábamos bajo la cobertura del apóstol Efraín Avelar. Nos pedía que fuéramos mínimo una vez al año a Guatemala a recibir, y había un evento que se llama La Cumbre, en donde se reunían algunos pastores, no todos los que les daba cobertura, pero algunos pastores teníamos el privilegio de estar en ese momento y él nos ministraba. Y después venía el congreso, un congreso que se llamaba Visión. Este congreso era un congreso muy interesante, de mucha gente, y yo escuché a un hombre, un apóstol brasileño muy picudo, y nos habló nos dio una enseñanza que se llamó así, contextualizar. Y desde entonces yo entendí que nuestro mensaje tiene que estar en un entorno, en un contexto de lo que está pasando en el mundo, en Israel, en nuestra nación. Y es que Dios es soberano y Él tiene control de todas las cosas, entonces tenemos que estar pendientes. No podemos dar un mensaje que no entra en lo que Dios está haciendo en ese tiempo. Tenemos varios años orando por nuestra nación y Dios se está moviendo. Yo tenía planeado pasar unas gráficas, pero por las circunstancias que tenemos hoy no las voy a pasar, pero le quiero decir, Dios está visitando nuestra nación. Es muy importante comprender que lo que está viviendo México no es algo que está pasando en el mundo. Lo que está pasando en el mundo está grave, está difícil, pero en México estamos viviendo un tiempo muy especial, un tiempo de crecimiento, un tiempo de bendición, un tiempo de inversión, un tiempo de muchas cosas que están pasando en nuestra nación, y todo eso se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios está visitando nuestra tierra y a Él le ha placido poner un Ciro, una persona que no conoce a Dios, que tiene alguna inclinación hacia el cristianismo, hacia la Biblia, pero es muy evidente que no tiene una relación personal con Él. Pero sí quiero decirle que Dios lo puso ahí, es muy claro, y la palabra dice que Él es el que pone y quita reyes. Y para mí es muy claro. Yo oré por Felipe Calderón y que hoy estoy muy triste de lo que pasó en esa época. Oré por cada uno de los presidentes que hemos tenido en nuestro país desde que yo conocí al Señor, y sigo orando hoy por nuestro presidente, que se me hace que es el mejor presidente que hemos tenido. Desgraciadamente hay muchas cosas que todavía no cambian en nuestra nación, pero Dios se está moviendo. Dígale a su vecino, Dios se está moviendo. Frecuentemente, mi hija me dice: papá, eso no es justo. Y yo le tengo que contestar así: mi hijita, el mundo es injusto. ¿Cuántos saben que el mundo está lleno de injusticias? No vivimos en una tierra donde esté establecida la justicia, no. Pero sí es muy importante entender que estamos bajo la influencia del maligno. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 5 y verso 15. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, bajo la influencia del maligno. Por eso estamos viviendo en un mundo injusto. Hace años empecé a orar por los jueces de nuestra nación, cuando era común ver a los cristianos orar por el presidente o por los diputados o por los senadores. Yo tenía una gran carga por los jueces, y frecuentemente cuando todos oraban por estas personas, presidente, gobernadores y secretarios, diputados, senadores, yo oraba por los jueces. Yo siento que ese
esa oración que hicimos muchas veces por el presidente y por nuestros diputados y senadores ha rendido fruto y Dios está moviéndose en esa área. Pero los jueces, Dios de mi vida, frecuentemente algo me hacía sentir que había injusticia. Frecuentemente escuchaba que los delincuentes salían libres. Y frecuentemente, hasta el día de hoy, se escucha que personas inocentes son juzgadas y encarceladas. Es muy triste ver estas cosas. Y aunque uno desconoce, aunque todos, porque esto es de todos, pero voy a hablar de mí. Aunque yo desconocía quiénes eran los jueces, aquellos que habían condenado al que había hecho lo correcto y liberaban al asesino, al que traficaba droga, y hasta el día de hoy, aunque no los conocía, ni sabía cómo o por qué, no tenía yo los elementos para emitir un juicio, sentía que algo andaba muy mal en cuanto a la justicia. Era evidente que no se aplicaba correctamente la justicia por este tipo de situaciones. Para mí, el área más corrupta de la política desde entonces era el Poder Judicial. Y es muy triste ver que ahora, pues está delante de nosotros, ahora sí lo vemos. Cada día queda más claro que la justicia en el mundo se compra, tiene precio. Cada día es triste ver cómo actúa este Poder Judicial, hablando de México, cómo actúa liberando a narcotraficantes, a asesinos, a personas malas, perversas, por decirlas de alguna manera, y castiga a los inocentes. Acabo de escuchar un caso donde una mujer estaba siendo violada y ella se defendió de alguna manera, se libró y le ha de verdad un golpe con alguna cosa que estuvo a su mano, lo mató y después de la ira, de la indignación, lo descuartizó, lo metió en una bolsa, habló o esperó a la policía llegó, contó cómo había estado la cosa y por qué había hecho eso, y a la cárcel, y tiene que indemnizar a la familia del violador. O sea, y fue una mujer la jueza, y tú dices, pues mire, yo no voy a justificar que lo haya descuartizado, tampoco que le haya dado con una piedra, yo no voy a justificar eso, pero es comprensible. ¿Entiende usted que eso es algo, está uno defendiendo su vida? Eso era muy probable que el mismo tipo la iba a matar a ella, pero bueno, cosas que uno no entiende. El mismo día que estaban condenando, que estaban declarando culpable a García Luna en Estados Unidos, aquí le liberan las cuentas y la esposa vacía las cuentas. Unos días después, por esos mismos días, liberan al brazo derecho de García Luna sus cuentas y también, o sea, y además hacen imposible tener la información suficiente para llevarlo a la justicia. Son cosas que uno no termina de entender. Esta semana un juez ordenó liberar al Güero Palma en 3 horas, así rapidito, antes de que se den cuenta y vayan a evitar que salga. Y gracias a Dios evitaron que saliera, pero este narcotraficante lleva en la cárcel 28 años y un juez se le ocurrió que ya era hora de sacarlo y ordenó que se liberara en 3 horas. Es muy, muy tremendo. Después de que el presidente del Senado presentara una iniciativa, esta semana también pasó, presentaron una iniciativa para que los jueces se bajaran el sueldo y obedecieran la Constitución, porque están para obedecer la Constitución, defender la Constitución y juzgar conforme a la Constitución, y ellos no se bajaron el sueldo, se ampararon ellos mismos y ganan cantidades
exorbitantes de dinero, después de que el presidente del Congreso, del Senado, presentó una iniciativa para que ellos fueran elegidos popularmente y bajaran sus sueldos. Le habló la presidenta de la Suprema Corte de Justicia a este hombre, y yo entiendo que fue para de alguna manera presionarlo, amenazarlo. Le dijo que si podía ver a sus hijos a los ojos. O sea, es muy tremendo lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia. Todo esto tiene décadas de suceder, no pasó ayer ni tiene 5 minutos de haberse dado. Tiene décadas de suceder. Nada más que antes estaba oscuro, oculto. Nadie sabía ni sus nombres. No sabíamos quiénes eran y cómo le hacían, pero todos estos privilegios tienen décadas. Pero en las últimas semanas Dios ha estado sacando cosas a la luz. Dios ha estado sacando cosas a la luz. Porque Dios es el que saca las cosas que se hacen en lo oscuro. Y las cosas ocultas, perversas, créame que Dios quiere que queden a la luz. Dios es justo. Salmo 11, verso 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Yo quiero hablar el día de hoy de hacer justicia. Y tengo que empezar por decir que Dios es justo y que ama la justicia. Por eso es que sé que lo que está sucediendo en nuestra nación, lo que está sucediendo específicamente en ese poder, no es algo que le agrade a Dios. Dice aquí: el hombre recto mirará su rostro. Salmo 145, verso 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 129, verso 4 dice: Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Y créame, Dios está moviéndose y va a hacer algo con ese poder, con el poder judicial. Salmo 116, verso 5 dice: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. El diccionario de la Real Academia Española dice que justo es que obra según justicia y razón, y que la justicia es el principio moral de dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, y que lleva a determinar que todos deban vivir honestamente. Lo que debe de hacerse según el derecho y la razón. También justicia es la pena o el castigo público, y también es el conjunto de todas las virtudes. Y tenía ahí al último: varón de justicia. Yo creo que de eso se trata esta enseñanza, de que nos volvamos gente que hace justicia, porque Dios es justo. Su trono está fundado en la justicia. Salmo 89, verso 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Qué mezcla de principios tan poderosos, ¿eh? El cimiento, es decir, el fundamento del reino de Dios, es la justicia. En lo que se basa el fundamento del reino de Dios es la justicia. En lo que se asienta es la justicia. El gobierno de Dios tiene como fundamento la justicia. Dios gobierna con justicia. Pero fíjese qué interesantes palabras usa: misericordia y verdad van delante de tu rostro. Eso quiere decir que antes de que Dios juzgue
con justicia, primero va delante de él lo que es la misericordia. Así es que nadie puede decir que Dios hizo un juicio sin considerar la misericordia y la verdad. Qué terrible es vivir en medio de tantas mentiras. Día a día hay cerros de mentiras, pero de las mentiras ya hablamos. De los que no saben, ¿verdad? Misericordioso. Dios nos pone el ejemplo y yo creo que nosotros, como embajadores del reino de los cielos, debemos de actuar con estos principios: misericordia, verdad y justicia. Para poder tener un juicio sano, tenemos que usar de misericordia, verdad y justicia. Es que Dios gobierna con justo juicio. Ninguna acción injusta, deshonesta, sin misericordia puede provenir de Dios. Eso es imposible, no es correcto, ni siquiera considerarlo. Así es que nosotros, como embajadores de su reino, tenemos que caminar así, porque Dios es justo. ¿Qué quiere decir juicio? Juicio es la facultad por la que la persona puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Estado de sana razón opuesto a la locura o el delirio. Acción y efecto de juzgar, cordura o sensatez. Solo quiero decirle que Dios es justo y juzga con justicia, con justo juicio. Su cetro, dice el Salmo 45, verso 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Cetro es la palabra hebrea shevet, que significa vara. Entre paréntesis pone el diccionario Strong, para castigar, escribir, luchar, gobernar, andar, etc. También significa azote, báculo, castigo, callado, cetro, dardo, gobernador, látigo, palo, tribu, vara. Ahora, cuando nosotros entendemos que la vara de Aarón simboliza la autoridad que Dios le dio, recuerde que la vara de Aarón reverdeció, floreció y fructificó cuando había una gran murmuración en el desierto. Dios le pidió a Moisés que tomara una vara de cada uno de los príncipes de cada tribu y la metieran en el arca de la unción, en el arca del pacto, y solo una reverdeció, la vara de Aarón. Y eso mostró con toda claridad dónde estaba poniendo Dios su autoridad. Así es que este cetro representa la autoridad del rey. Dios está hablándonos de su autoridad, ¿Recuerda cuando el rey Asuero extendió su cetro a la reina Esther? Le estaba dando la autorización para que se acercara. Y cuando nosotros hablamos del cetro de Dios, estamos hablando de la autoridad de Dios. Y quiero decirle que la autoridad de Dios está llena de justicia. La autoridad de Dios, que está simbolizada por este cetro, es justicia. Emana justicia y está inmersa en justicia. Qué bueno es saber que nuestro Dios sí es justo y que juzga con justicia. Salmo 119, verso 172 nos da otra característica de la justicia de Dios. Salmo 119, 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia.
todos tus mandamientos son justicia. O sea que cada vez que hacemos la palabra estamos haciendo ¿qué? Justicia. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios estamos haciendo ¿qué? Justicia. Cada vez que obedecemos a Dios, obedecemos y hacemos justicia. Déjeme hablar ahora un poco de lo que es hacer justicia. Ya hablamos del lugar donde estamos, de cómo están las cosas en nuestra nación. También estamos ya considerando la justicia de Dios. Pero déjeme hablar un poco más de lo que es hacer justicia. Quiero empezar por lo que dice Miqueas capítulo 6 y verso 8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, escuche, solamente hacer justicia. ¿Qué es lo que le pide Dios a cada persona? Solamente hacer justicia. Sí, amar misericordia y humillarse ante Dios, pero hacer solamente justicia. Solamente hacer justicia. Por eso es tan importante que hagamos la voluntad de Dios, porque ya entendimos que todos sus mandamientos son justicia y que cuando hacemos sus mandamientos, cuando bendecemos su palabra, cuando obedecemos a Dios, su voluntad, estamos haciendo justicia. Dice Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Mire, a Dios le agrada lo que usted le ofrece. Nosotros hablamos de ofrendas cuando le ofrecemos algo a Dios. Nosotros estamos en medio de la alabanza y le ofrecemos a Dios. Le ofrecemos nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra adoración. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, le estamos ofreciendo lo mejor de nosotros. Bueno, hay algunos que cantan así. Yo creo que todo nuestro ser debe alabar a nuestro Dios. Yo creo que el Espíritu de Dios que mora en nosotros impulsa a nuestro espíritu a alabar y adorar a Dios. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, impulsados por su espíritu y en verdad, nuestra alma no se puede quedar ahí. A veces somos quebrantados, lloramos, a veces ni lo entendemos porque Dios está trabajando con nuestra alma, pero nuestro cuerpo también se contagia, es movido por el Espíritu. ¿Sabe cuándo no sucede eso? ¿Sabe cuándo no sucede eso? Cuando no está moviendo el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Cuando nosotros no manifestamos con nuestro cuerpo, es porque algo falta allá adentro todavía. Y necesita sanidad, necesita trabajo de parte de Dios, necesita avanzar más hasta que podamos ser libres para levantar las manos, para gritar, para adorarle, para cantarle con todo nuestro corazón. Dios ama lo que le ofrecemos. Es agradable a Dios. Dice aquí, que hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable. No dice que no sea agradable, más agradable que sacrificio. Lo que le ofrecemos a Dios es agradable a Dios y le agrada. Pero ¿sabe qué? Más importante es que le obedezca. Más agradable a Dios es su obediencia. ¿Se acuerda del rey Saúl? Dice primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, Saúl había ido a la batalla obedeciendo a Dios, pero no obedeció completamente. Él dejó vivo al rey y la palabra que Dios le había dado, la misión que le había dado es que acabara con ese pueblo perverso. Y Saúl le dejó vivo a aquel que era perverso y que de alguna manera ofendía a Dios. Así es que no cumplió obedientemente, no obedeció al 100%, y por eso Samuel le estaba diciendo esto de parte de Dios.
Escuche esto, Hechos 10:34. Llega Pedro a la casa de Cornelio. Cornelio, avisado por un ángel, había enviado por él para que llegara y les declarara lo que era necesario que escucharan. Y Pedro empieza a hablar de Cristo, no les habló de una religión, no les habló de una secta, no les habló de una idea, les habló de Cristo. Y al estar hablando de Cristo cayó el Espíritu Santo de una manera poderosa. Y todos los que estaban ahí reunidos, que creyeron cuando Pedro estaba predicando, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y hace justicia, del que hace la voluntad de Dios, del que hace obediencia, del que obedece a Dios. Es que para mí es muy importante que en esta congregación entendamos que es muy importante obedecer a Dios. Nuestras obras son agradables a Dios, pero más cuando son de obediencia. Hacer justicia es obedecer. Solo los que aman a Dios pueden hacer justicia. Escuche esto, solo los que aman a Dios pueden hacer justicia. ¿Por qué lo digo? Fíjese lo que dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está la condición. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama, mi palabra guardará. Es que ahí está la clave, porque nos encontramos mucha gente que dice ser, pero no vemos que haga, no vemos que verdaderamente haga. Mire, es tan evidente cuando una persona ama a Dios porque le sale por los labios, habla de Él todo el tiempo. ¿Por qué es evidente que le ama? Por los frutos, por la manera en que alaba, por la manera en que adora, por la manera en que se expresa, porque ya dejó de decir groserías, porque su vida está siendo transformada. El que ama, el que verdaderamente ha tenido un encuentro personal con Jesús y ama a Jesús, vive su palabra. Mucha gente dice: ay, tú no seas religioso porque les estamos pidiendo que vivan la palabra. Yo le quiero decir, qué mentirosa es aquella persona que cree, qué engañada está aquella persona que cree que hacer algo de la palabra, que hacer algo como lo dice la Escritura, es ser religioso. Ser religioso es decir que cree, que ama y no hacer. Ser religioso es esperar que otros hagan lo que yo no hago. Es muy importante entender, porque mucha gente le va a decir: es usted un religioso, porque usted vive la palabra. No, religioso es el que dice que es, pero no hace justicia. Ese es el verdadero religioso. Así es que ¿quiénes pueden guardar la palabra? Los que aman a Jesús, los que han recibido a Cristo, los que entienden que vive y mora en su corazón. Primera de Juan 3, verso 7 dice así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, otra vez, hacer justicia, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Si una persona no hace justicia, no es justo. El que hace justicia es justo. Ahora, yo quiero decirle que uno de los beneficios de hacer justicia es que vamos avanzando en la fe. Cuando usted hace la palabra, avanza. Su alma está siendo salvada. Quiero decirle que su espíritu, en el momento que recibe a Cristo, es salvo su espíritu, pero todavía tenemos mucha basura en la cabeza.
muchas cosas que impiden que seamos libres, que avancemos hacia Dios, que nos expresemos delante de Dios como Dios espera, que prediquemos su palabra, que le hablemos al vecino, que demos testimonio. Porque hay mucha basura en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y dice la Escritura que su palabra va limpiando nuestra alma. Ese es uno de los beneficios de hacer justicia. Cada vez que usted obedece a Dios, que obedece su palabra, lo que sucede es que Dios está limpiando nuestras vidas. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. Habiendo purificado vuestras almas, escuche, por la obediencia a la verdad. Nuestra alma se purifica cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando hacemos justicia. Cuando hacemos justicia, nuestra alma camina hacia su salvación. El alma se salva a través de la vida. Dura toda la vida la salvación del alma, aunque fuimos salvos inmediatamente en nuestro espíritu y el espíritu mora en nosotros. Todavía nos caemos, todavía nos tropezamos y Dios tiene que estar trabajando con nosotros y a través de su palabra, a través de hacer justicia, somos purificados. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Efesios 4:22 también nos da luz en cuanto a esto. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es ese viejo hombre? El que éramos antes de conocer a Cristo. Ese que está lleno de basura en su mente y en el corazón. Tengo 35 años de conocer al Señor. Y todavía Dios me recuerda cosas que yo hacía y digo, ¿cómo pude haber hecho eso? Y tengo que humillarme y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no somos conscientes. Dios va destapándonos, nos va quitando los velos y nos va enseñando y nos va revelando cuál era nuestra condición y hacia dónde vamos. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovarnos haciendo justicia. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que usted mete la palabra y saca la basura. Mete la palabra y saca la basura. Y cada vez que entra palabra a nuestro corazón y sacamos la basura, nosotros vamos siendo limpiados. Dice el verso 24: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El alma es purificada cuando hacemos justicia, cuando nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo, de ese que entendimos, que nos fue revelado, que viene a nuestras vidas y saca la basura. Ahora, hacer justicia nos mantiene en victoria. Cuando nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios, nos mantenemos en victoria. Mire, todo el tiempo, desde que me levanté hasta ahora, he estado luchando con que me siento mal. No me siento mal en el nombre de Jesús. Yo me siento bien. Y aunque mi cuerpo a veces como que no me entiende, tengo que decirle: yo no voy a dejarme que me quiebre algo que no dice la palabra. Yo me voy a parar en lo que dice la palabra. Hacer justicia nos mantiene en victoria. Mire cómo dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, hacer justicia, ¿se da cuenta? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron las broncas, los problemas, las tribulaciones, las aflicciones, todo aquello, lo económico, lo social, los hijos, la rebeldía, las drogas, lo que sea.
descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando hacemos justicia, nosotros estamos parados sobre la roca firme que es Cristo y nada nos puede hacer caer. El que se cae es porque algo no hizo de la palabra. Porque dice Jesucristo que no cae aquel que hace justicia y está parado sobre la roca que es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Los mismos problemas, pero ahora golpearon con ímpetu porque no había defensa y fue grande su ruina. El que oye y hace justicia es un hombre prudente que edifica su vida sobre la roca y no puede caer. No puede caer. El que oye y no hace justicia es insensato, es una persona que edifica sobre la arena y cuando vienen los problemas se cae. Así de sencillo es. Hacer justicia nos hace permanecer salvos. Mire, la salvación es gratuita, llega a nuestras vidas. Pero para poder ser salvo, para poder llegar a la presencia de Dios, usted tiene que guardar con temor y temblor esa salvación. ¿Sabe cómo se guarda? Permaneciendo en Cristo. Si usted no permanece en Cristo, si usted dice, ya hice una oración que me dijeron que era para salvación, y se va y sigue siendo la vida de injusticias, de perversión, que estoy hablando de mí y de mi experiencia. Si sigo en las mismas, no puedo decir que soy salvo. Tiene que haber un cambio en mi vida. Ninguna persona que verdaderamente se encontró con Jesús cuando Él caminaba por esta tierra fue la misma después de encontrarse con Él. Todos fueron transformados de una manera poderosa y eso me pasó a mí y le ha pasado a todos aquí. Es muy importante entender que la salvación es algo que se guarda. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, sino el que hace justicia, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta porción nos habla claramente de que está dirigida a los que conocen, a los que saben, a los que se han movido en el reino de los cielos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Hacedores de qué? De maldad. Es que o haces justicia o haces maldad. O recibes a Cristo o no recibes a Cristo. O caminas por el camino hacia Dios, que es Jesucristo, o caminas cualquier otro camino. Qué tremendo es comprender que solo hay un camino. Allá afuera te van a decir que hay 10,842 caminos, que todos los caminos llevan a Dios. Mentira, solo hay un camino. Al final, en resumen, lo más importante es hacer justicia, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre, y si no, termina uno haciendo maldad. Fíjese cómo dice Hebreos 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que hicieron una oracioncita. No dice así, para todos aquellos que se dicen cristianos. No dice así.
para todos aquellos que simpatizan con el cristianismo. No. Para todos los que le ofrecen cosas a Dios. No. Dice ahí que para todos los que le obedecen. Es tan importante hacer justicia. Tendremos justicia cuando hagamos la voluntad de Dios. Escuche. Tendremos justicia en esta nación cuando hagamos la voluntad de Dios. Deuteronomio 6:25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Es muy importante entender que cuando hacemos justicia, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos, entonces tendremos justicia. Tendremos justicia. Mire, le voy a dar 10 frutos de hacer justicia. Si gusta anotarlos. Número 1. Dios ama al que sigue la justicia. Dice Proverbios 15:9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Lo primero, y creo yo uno de los frutos más importantes, es que tenemos el amor de Dios cuando hacemos justicia. Dios honra a los que le honran y también puedo asegurarle que Él ama a los que le aman. Número 2, la justicia libra de la muerte. Proverbios 10, verso 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. La justicia libra de la muerte. Número 3, la justicia endereza el camino. Proverbios 11:5 dice así: la justicia del perfecto enderezará su camino. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Cuando nosotros hacemos justicia, nuestro camino se va enderezando. Dios nos va mostrando por dónde debemos de caminar. Él enderezará nuestro camino. Número 4, la justicia trae paz, reposo y seguridad. Dice Isaías 32:17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Número 5, el que siembra justicia tendrá galardón firme. Galardón firme. Hacer justicia tiene un galardón firme. Dice Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Siempre justicia, haga justicia y tendrá galardón firme. 6, el que sigue justicia hallará honra. Mire, yo estoy muy agradecido con Dios, porque fui una persona en el mundo que recibió mucho rechazo. Y yo creo que todos de una u otra manera recibimos rechazo mientras estamos en el mundo. Pero quiero decirle que es delicioso ver cómo estos 35 años hoy han traído honra. Honra. Yo puedo testificar que este versículo es verdad. Es verdad porque es honroso servir a Dios. Y cuando uno hace justicia, la honra llega. Es muy, muy delicioso. Es exquisito lo que Dios produce con el tiempo en la vida de las personas. 7, la justicia afirma su autoridad, el trono. Fíjese cómo dice aquí, Proverbios 16:12, abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Por eso estos jueces del Poder Judicial se están cayendo por toda la injusticia. Por eso creemos que aquel que hace justicia será afirmado y no lo pueden tirar.
Número 8, la justicia conduce a la vida. Proverbios 11:19 dice: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Es que hacer justicia nos va conduciendo, veíamos que endereza nuestro camino, es decir, nos va conduciendo a la vida eterna, a la vida de Dios. Número 9, el que hace justicia habitará en su tabernáculo. Y estamos hablando en los cielos. Salmo 15, verso 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Una última que le compete a nuestra nación, escúchela, es para la nación, es un fruto para una nación. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Por eso vivíamos afrentados, por eso todo el tiempo decían los mexicanos son flojos, por eso decían los mexicanos nada más piensan en la siesta, hacen el menor esfuerzo, no son inteligentes, son flojos, tantas cosas que decían los presidentes. Son corruptos, está en su naturaleza. ¿Se acuerdan de todas esas barbaridades? Bueno, pues no es cierto. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Si eran unos rateros, ¿cómo no íbamos a estar en tal circunstancia? Pero hoy Dios está metiendo su mano, está trabajando con nuestra nación y no más. Ahora nuestra nación está siendo engrandecida. Ya no es una nación de la que todos se burlen. Déjeme hablarle un poquito del liderazgo. Es que una nación, como una iglesia, terminará invariablemente por tener la clase de gobierno, de liderazgo que se merece. Y por muchos años nuestra nación tuvimos el liderazgo que nos merecíamos, pero la iglesia empezó a despertar, empezó a haber avivamientos y Dios ha estado metiendo su mano en nuestra nación. Los gobernantes, el liderazgo determina si el pueblo será prosperado o si el pueblo será quebrantado y oprimido. El crecimiento de una nación o de una iglesia depende de su liderazgo. Es muy importante el liderazgo. Una nación o iglesia caerá o se levantará por su liderazgo. ¿Cómo sé esto? Mire, la Biblia nos muestra a reyes impíos que hicieron caer a la nación y traer juicio sobre ella. Los libros de Reyes y Segunda de Crónicas nos muestra cómo hubo reyes que amaron a Dios, que trataron de honrar a Dios primero que a nadie y que hicieron justicia y la nación se levantó. Es tremendo este principio. Mi responsabilidad es hacer justicia, es actuar. Si algo va a suceder, yo lo tengo que hacer. Yo no puedo esperar que otros hagan justicia. Si yo quiero que haya justicia en mi nación, si yo quiero que haya justicia en esta iglesia, yo lo tengo que hacer. Y no estoy hablando en este momento como pastor, yo todos, cada uno de nosotros tenemos que hacer justicia. Puede haber leyes perversas, impías que se estén dando ahí en la Suprema Corte de Justicia. Ahí se le ocurrió al presidente de la corte anterior decir que el derecho de la mujer es asesinar a su bebé en su vientre. Hágame el favor, qué aberración. Pero puede haber leyes perversas dándose ahí en la Suprema Corte de Justicia. Pueden estarlas haciendo en el Poder Judicial, incluso hasta impulsadas desde el Poder Ejecutivo, cosa que yo no creo. Pero
Pero no va a suceder con mi familia. No va a suceder con mi familia, no va a suceder con mi congregación, no va a suceder con mi entorno donde yo pueda influir. Yo voy a hacer justicia para no permitir que esas leyes perversas influyan en la vida de los míos. Yo tengo que hacer mi parte. Lo importante es qué voy a permitir yo. ¿Hasta dónde voy a permitir que ese mundo se meta en mi vida, en mi casa, en mi nación? Yo voy a hacer justicia, y haciendo justicia seguro que seré de gran influencia. Es imposible que si usted hace justicia no lo note la gente. Yo trabajé en el mundo siendo cristiano, yo trabajé en el mundo en medio de paganos que se iban al table y iban a emborracharse, y algunos hasta se drogaban. Pero delante de mí dejaron de decir groserías. Delante de mí se comportaban de una manera distinta, porque influye tu vida cuando haces justicia. Tenemos que hacer justicia. Voy a hacer justicia de tal manera que influya a mi entorno. Todos nosotros hoy estamos siendo desafiados a hacer justicia y cambiar el entorno en el que vivimos, que afecte fuertemente mi entorno, mi manera de vivir, mi manera de honrar a Dios, mi manera de hacer su voluntad. Que cambie el gobierno faraónico que hace esclavos, porque yo vivo en libertad y me muevo en libertad, en esa libertad con que Cristo me hizo libre. Si le va a dar un aplauso a Dios, déselo fuerte. Cambiemos, haciendo la justicia, cambiemos esta nación por una nación que sea próspera, que sea bendecida, que sea bendita y que sea bendición para otras naciones. ¿Cómo se hace eso, pastor? Haciendo justicia. Si yo hago justicia, tendremos justicia, dice la palabra. Hasta que todos hagamos justicia, tendremos justicia. Y eso habla de la segunda venida de Cristo. Hasta entonces habrá justicia en todo el mundo. Pero a mí me toca mi parte y tengo que hacerlo. ¿Y qué de la responsabilidad como iglesia? Es que la iglesia debe marcarle el rumbo a la nación. Nosotros fuimos establecidos como cabeza, no por el presidente, no por el vecino de enfrente, no por el gobernador, no, fuimos establecidos como cabeza por el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo. Él me hizo a mí cabeza y voy a ser cabeza. Tengo que tomar mi lugar como cabeza. La iglesia fue puesta por cabeza en la nación, pero la iglesia apática, indiferente, tan prudente que no podían confrontar la maldad, permitió que llegáramos a niveles donde los impíos han tomado los lugares de preeminencia, los lugares en el gobierno, y desde ahí están haciendo bajar la basura, su ideología perversa. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia. Esta iglesia ya despertó. Esta iglesia tiene que hacer justicia. Esta iglesia tiene que hacer el cambio. No se trata de pelear con la carne, se trata de hacer justicia. Se trata de tomar el lugar que Dios nos ha dado como cabeza. Mire, esto no es de esfuerzo, no es de pujar. Mejor no pujo hoy. Pero no es de pujar, es de tomar lo que Dios ya nos entregó. Dios nos hizo cabeza.
Y cuando usted en su casa toma ese lugar y dice: yo soy la cabeza de este lugar y aquí se va a hacer así, vamos a orar, vamos a honrar a Dios, vamos a buscar su presencia. Aquí no se permite que se hagan esas barbaridades de allá afuera, ni usted se levanta y toma el lugar que Dios le dio y va a tener el respaldo de Dios. Una nación que hace justicia. Conviértase en un líder espiritual que afecte su entorno. Tome el liderazgo de su casa, tome el liderazgo ahí en la escuela de sus hijos, sea el presidente de la Asociación de Padres de Familia, de la Asociación de Colonos. Tome el lugar, Dios lo va a respaldar. Sea el presidente de su colonia. Tome el lugar porque Dios lo va a respaldar y haga justicia. Y todos van a ver que usted no se tranza la lana, no hace cosas indebidas, no se borracha con la lana de todos. Tome responsabilidad en su trabajo, emprenda un negocio, tome el lugar que Dios le dio como cabeza. Cambie la manera de pensar y bendiga a sus empleados. Inspírelos a que le rodeen la justicia, que todos hagan justicia. Usted y yo fuimos llamados por Dios siervos de la justicia. Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Romanos 6:15. Sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Usted y yo somos llamados a hacer justicia porque somos siervos de la justicia. Proverbios 29 verso 2 dice: cuando los justos dominan. ¿Dónde están los justos? Dos justos. ¿Dónde están los justos? Eso estuvo mejor, pero ¿por qué no decimos: ¿dónde están los justos? ¡Yo! ¿Dónde están los justos? ¿Dónde están los justos? Mire, tenemos que hacer justicia. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Necesita hacer bien. Necesita hacer justicia, estar bien informado, saber lo que está pasando en nuestro país, aprovechar las oportunidades que Dios le da, y Dios nos usará para cambiar nuestro entorno. Hagamos justicia. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo desafíe cada corazón de los que estamos aquí. Porque es necesario que haya una transformación desde adentro, desde el Espíritu. Que llegue el tiempo en que los justos verdaderamente hagan justicia. Que no se amedrenten delante del mundo, sino que se paren firmes haciendo justicia. Que no tengan temor de expresar la justicia de Dios. Tu respaldo va a estar ahí. Tu protección está ahí. Señor, hoy no le estamos hablando a la gente religiosa, le estamos hablando a los siervos de la justicia.
Que tu desafío penetre cada corazón y se quede impregnado en nuestro corazón del llamado que tú nos has hecho a hacer tu voluntad, a hacer tu palabra, a hacer justicia. Y tendremos una nación que poco a poco va cambiando. Tomemos el lugar que Dios nos dio. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu iglesia. Levanta a cada varón en el lugar que debe ocupar como cabeza. Levanta a cada hijo, a cada hija tuya en el lugar que tú les has asignado como cabeza. Y que hagan justicia. Que vivan haciendo tu voluntad de tal manera que su entorno sea afectado poderosamente. Que levanten líderes con autoridad moral por hacer tu justicia. Que transformen fuertemente su entorno y el mundo, donde quiera que se paren, que donde quiera que vayan, sea tan fuerte la influencia de sus vidas al hacer justicia, Señor, que su entorno cambie, que su entorno cambie, que sea transformado en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a cada persona en esta congregación y yo declaro en el nombre de Jesús que son cabeza, que no son cola, que toman su lugar, que en cada lugar donde tú les has puesto, Señor, se levantan y toman su lugar y afectan su entorno poderosamente, lo afectan haciendo justicia. Y vamos a cambiar nuestro entorno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo los bendigo, 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 yo los bendigo. Y bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje. Y declaro que Dios nos ha llamado a hacer justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.